El sonido de la máquina de monitoreo cardíaco marcaba un ritmo constante en la habitación 247 del Hospital Nacional, cada pitido recordándome que mi cuerpo seguía luchando incluso cuando mi espíritu se había cansado de la batalla. Había pasado los últimos 6 meses entrando y saliendo de este lugar, transformando una habitación de hospital estéril en algo que se parecía peligrosamente a una segunda casa. Mi nombre es doctora Mónica Herrera, tengo 39 años. Y durante los últimos 16 años me he especializado en inmunología y virología en el Instituto Nacional de Investigación Médica. Mi currículum incluye 3 grados postdoctorales, 47 publicaciones peer-reviewed, y 2 patentes previas en el desarrollo de tratamientos para enfermedades autoinmunes. Pero en este momento, acostada en una cama de hospital con un cáncer agresivo corriendo por mi sistema linfático, toda esa experiencia se sentía terriblemente irónica. El diagnóstico había llegado hace 8 meses, linfoma No-Hodgkin, Stage 3. Las probabilidades no eran terribles, pero tampoco eran reconfortantes. 60% de supervivencia a 5 años con tratamiento agresivo. Para la mayoría de las personas, esos números representaban esperanza. Para alguien como yo, que había pasado su carrera analizando datos médicos, representaban una incertidumbre brutal. Ricardo, mi esposo de 12 años, había reaccionado al diagnóstico exactamente como yo esperaba que lo haría alguien que trabajaba en ventas de seguros médicos. Primero, pánico por las implicaciones financieras. Después, una eficiencia meticulosa en researching los mejores planes de tratamiento y hospitales. Finalmente, una determinación protectora de vencer esto juntos que había sido genuinamente reconfortante durante los primeros meses. Pero algo había cambiado durante el último ciclo de quimioterapia. Los efectos secundarios habían sido particularmente brutales esta vez. Náusea constante que me mantenía despierta durante la noche, fatiga que hacía que caminar al baño se sintiera como escalar una montaña, y la pérdida de cabello que había transformado mi apariencia de manera que parecía asustar a Ricardo más que a mí. Lo que Ricardo no sabía, lo que nadie sabía excepto mi pequeño equipo de investigación, era que durante los últimos 4 meses había estado trabajando en algo revolucionario desde mi cama de hospital. Entre sesiones de quimio, cuando mi mente estaba despejada pero mi cuerpo estaba demasiado débil para mucho más, había estado analizando mi propia sangre, estudiando cómo mi sistema inmunológico respondía al tratamiento, y desarrollando una teoría que podría cambiar fundamentalmente cómo tratamos no solo mi tipo de cáncer, sino varios tipos de enfermedades autoinmunes. Mi laptop permanecía constantemente en la mesa ajustable junto a mi cama, conectada de manera segura a los servidores del instituto a través de una VPN encriptada. Durante las largas noches cuando el dolor me mantenía despierta, trabajaba en ecuaciones, modelaba interacciones moleculares, y refinaba lo que había empezado a llamar en mis notas privadas Protocolo H, un tratamiento que combinaba inmunoterapia dirigida con una nueva clase de inhibidores que había diseñado específicamente para mi tipo de cáncer. La ironía no se me escapaba. Estar enferma me había dado una perspectiva única sobre mi propia enfermedad. Tenía acceso no solo a mi conocimiento como investigadora, sino a datos en tiempo real sobre cómo mi cuerpo específico respondía a diferentes tratamientos. Era mi propio sujeto de prueba, con la ventaja adicional de poder monitorear y ajustar variables de maneras que serían imposibles en un estudio clínico tradicional. 3 semanas atrás, había enviado mis datos preliminares a Dr. Jennifer Walls en Johns Hopkins, una colaboradora de mucho tiempo que había trabajado conmigo en proyectos anteriores. Su respuesta había sido inmediata y electrizante. Mónica, si estos datos son correctos, esto no es solo prometedor. Esto es revolucionario. Necesitamos acelerar el proceso de patentes inmediatamente. El martes pasado, mientras Ricardo pensaba que yo estaba durmiendo después de una sesión particularmente difícil de quimio, había tenido una videoconferencia con el equipo legal de patentes del instituto. Los resultados preliminares de mis pruebas de laboratorio habían confirmado lo que las simulaciones computacionales habían sugerido. El protocolo H no solo era efectivo contra mi tipo específico de linfoma, sino que mostraba prometedores resultados contra varios otros tipos de cáncer hematológico. Estamos hablando de una evaluación conservadora de 500 millones para la patente inicial, había dicho Margaret Chen, nuestra directora de comercialización tecnológica. Y eso es antes de considerar las aplicaciones secundarias y licencias internacionales. Pero había mantenido todo esto en secreto,
no por malicia sino por cautela científica. Había visto demasiados tratamientos prometedores fallar en fases posteriores de pruebas. No quería crear falsas esperanzas, ni para mí ni para Ricardo, hasta que tuviera datos más sólidos. Además, había notado que Ricardo había empezado a actuar de manera extraña durante las últimas semanas. Conversaciones telefónicas susurradas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Mensajes de texto que él escondía rápidamente. Una nueva renuencia a discutir planes futuros que anteriormente había sido característica de su personalidad orientada hacia objetivos. Ayer por la noche, cuando él pensaba que yo estaba sedada por los medicamentos para el dolor, lo escuché hablar por teléfono en el pasillo del hospital. Su voz era baja, pero las paredes del hospital son notoriamente delgadas. No puedo seguir así, Laura. Es demasiado. Ella está destruida. No se parece a la mujer con la que me casé. Una pausa larga. Sé que suena terrible, pero merezco una vida también. Ella podría estar enferma durante años más, o peor. Otra pausa más larga. Estoy pensando en consultar con un abogado sobre separación temporal. Solo hasta que, hasta que sepamos cómo va a resultar todo esto. Laura. Su hermana, que nunca me había querido, que había sido consistentemente crítica sobre mi carrera, que había argumentado que mi enfoque en la investigación era demasiado intenso para un matrimonio saludable. Por supuesto que ella sería la persona a quien acudiría para validación en abandonar a su esposa enferma. Esta mañana, Ricardo había llegado al hospital con una maleta pequeña y una expresión que reconocí de sus reuniones de ventas más difíciles. Era su cara de decisión comercial dura pero necesaria. Se sentó en la silla junto a mi cama, evitando el contacto visual directo, y empezó lo que obviamente había sido un discurso ensayado. Mónica, necesitamos hablar sobre nuestra situación. Su voz tenía esa cualidad artificial que usaba con clientes difíciles. He estado pensando mucho sobre nuestro futuro, y creo que necesitamos ser realistas sobre lo que está pasando. Dejé mi laptop a un lado y lo miré, preparándome mentalmente para la conversación que había estado esperando durante semanas. Tu tratamiento podría durar años más, continuó, y Anist, no estoy seguro de que pueda manejar la presión financiera y emocionalmente. ¿Qué estás diciendo exactamente?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Estoy diciendo que tal vez deberíamos considerar una separación temporal. Solo hasta que tengas un mejor pronóstico. Miré su cara, buscando algún signo del hombre que había prometido en nuestros votos matrimoniales estar conmigo en la salud y en la enfermedad. Pero lo que vi fue a alguien que había calculado cuidadosamente el costo de mantener esos votos y había decidido que el precio era demasiado alto. No puedo con una esposa enferma, murmuró mientras empacaba las pocas cosas personales que había mantenido en mi habitación durante estos meses. Merezco una vida normal. Cerré los ojos, sintiendo el peso del sobre en mi mesa de noche. Esa mañana había llegado por correo especial los resultados preliminares de la segunda ronda de pruebas del protocolo H, junto con una carta del departamento legal confirmando que la aplicación de patente había sido fast-tracked debido a la importancia potencial del tratamiento. Entiendo perfectamente, Ricardo, dije con una voz más calmada de lo que sentía. Es una lástima que no puedas esperar 3 días más para conocer los resultados de mi investigación. La patente de la cura que desarrollé vale aproximadamente 500 millones. Se detuvo en medio de doblar una camisa, con las manos congeladas en movimiento. ¿Qué dijiste? Abrí el sobre y saqué los documentos, sintiendo una satisfacción fría al ver su expresión cambiar de confusión a comprensión y luego a algo que se parecía al pánico. Protocolo H, expliqué, mostrándole las primeras páginas del reporte. Un tratamiento revolucionario para linfoma no Hodgkin y otros cánceres hematológicos. Lo desarrollé durante los últimos 4 meses, usando mi propia enfermedad como base para la investigación. Ricardo se sentó pesadamente, la camisa cayendo de sus manos. ¿Desarrollaste una cura? Un tratamiento potencialmente curativo para muchos pacientes, significativamente efectivo para otros. Pasé a la página que mostraba los datos de eficacia. 92% de tasa de respuesta completa en modelos de laboratorio. 78% de supervivencia libre de enfermedad proyectada a 5 años. Pero tú nunca mencionaste
Mencioné muchas veces que estaba trabajando en una investigación importante. Tú generalmente cambiabas el tema para discutir los costos de mis medicamentos o preguntarme si había considerado opciones de tratamiento más baratas. Le mostré la carta del departamento legal. La patente se aprobará la próxima semana. Los derechos de licencia internacional están estimados conservadoramente en $500 millones durante los próximos 10 años. Por supuesto, eso es antes de considerar que yo mismo podré recibir este tratamiento, lo que significa que probablemente viviré mucho más tiempo del que cualquiera de nosotros esperaba. El color había drenado completamente de su cara. Mónica, yo, no sabía. No sabías porque no preguntaste. Durante 8 meses me has visto como una carga financiera y emocional. Nunca te ocurrió preguntarte qué estaba haciendo durante todas esas horas que pasaba trabajando en mi laptop. Se inclinó hacia adelante, con sus manos temblorosas. ¿Esto significa que vas a estar bien? ¿Qué vas a curarte? Significa que tengo una muy buena posibilidad de recuperación completa. También significa que en lugar de ser la esposa enferma que representaba una carga para tu vida normal, ahora soy una multimillonaria que desarrolló uno de los avances médicos más importantes de la década. Ricardo se puso de pie, comenzando a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio de la habitación. Esto cambia todo. Obviamente no voy a irme ahora. Fue solo. Estaba asustado, ¿sabes? No sabía cómo manejar verte tan enferma. Lo miré con una claridad que no había tenido durante meses. El miedo que había sentido sobre mi mortality había sido reemplazado por una comprensión cristalina sobre el carácter de mi esposo. Ricardo, la maleta ya está empacada. Creo que deberías seguir con tu plan original. ¿Qué? No, no puedo dejarte ahora. Especialmente no ahora que. Ahora que soy valiosa otra vez, terminé su frase. ¿Ahora que representó una ganancia en lugar de una pérdida? Eso no es, yo no quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Saqué mi teléfono y marqué un número. Hola, Margaret. Soy Mónica. Sí, recibí los documentos. Necesito que me conectes con nuestro departamento legal. Voy a necesitar asesoría sobre Divorce Lab en casos que involucran propiedad intelectual desarrollada durante el matrimonio. Ricardo se lanzó hacia el teléfono. Espera. No tienes que hacer eso. Podemos trabajar en esto. Terminé la llamada y lo miré. ¿Recuerdas lo que dijiste hace 5 minutos? Merezco una vida normal. Estoy de acuerdo. Ambos merecemos la vida que realmente queremos. Mónica, por favor. Cometí un error. Estaba asustado y confundido. Eso no es quien realmente soy. En realidad, dije, pensando en todos los pequeños comentarios durante los meses pasados, todas las veces que había priorizado su comodidad sobre mi necesidad de apoyo, todas las conversaciones sobre mi enfermedad que había reframe como inconvenientes para él, creo que eso es exactamente quien eres. Mi teléfono vibró con un mensaje de text del Dr. Walls. Mónica, resultados confirmados. Necesitamos programar una reunión con el Consejo Médico de Johns Hopkins esta semana. Esto va a cambiar vidas. Le mostré el mensaje a Ricardo. La reunión en Johns Hopkins es el viernes. Probablemente voy a mudarme a Baltimore durante los próximos meses para supervisar los trials clínicos. ¿Me vas a dejar fuera de todo esto?, preguntó, su voz ahora con un tono de desesperación. Ricardo, tú te dejaste fuera de esto. Hace 8 meses, cuando decidiste que mi enfermedad era principalmente sobre cómo te afectaba a ti. Esta mañana, cuando decidiste que una esposa enferma era incompatible con la vida que merecías. Se sentó otra vez, con la cabeza en las manos. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Puedes terminar de empacar, dije gentilmente. Y puedes aprender de esta experiencia para tu próxima relación. No hay nada que pueda decir. Pensé en la pregunta, considerando seriamente si había algo que pudiera restaurar el respeto que había perdido por el hombre con quien había compartido 12 años de mi vida. Puedes decirme que te alegra que vaya a estar bien. Que te alegra que mi investigación pueda ayudar a otras personas. Que lamentas que tu primera reacción a mi éxito haya sido calcular cómo te beneficia. Se quedó en silencio durante un momento largo, y en ese silencio vi todo lo que necesitaba saber sobre quién era realmente. La maleta está empacada, dijo finalmente.
Supongo que hablaré contigo a través de abogados. Probablemente es lo mejor. Después de que se fue, me quedé sola en la habitación por primera vez en meses sin sentir soledad. En su lugar, sentí algo que no había experimentado desde mi diagnóstico. Esperanza genuina, no solo para mi recuperación médica, sino para el futuro que podría construir. Mi teléfono sonó. Era Dr. Walsh otra vez. Mónica, acabamos de recibir autorización para comenzar Fast Track Trials en 3 pacientes críticos. ¿Cuándo puedes empezar tu propio tratamiento? ¿Qué tan pronto puede ser?, pregunté. Si puedes llegar a Baltimore el lunes, podemos comenzar inmediatamente. Miré alrededor de la habitación que había sido mi prisión durante meses, luego hacia la ventana donde el sol de la tarde creaba patrones dorados en las paredes. Por primera vez en casi un año, tenía un futuro que esperar. Estaré ahí, dije. 6 meses después, el protocolo H había completado exitosamente Fase 2 Trials con resultados que superaron incluso mis proyecciones más optimistas. Yo estaba en remisión completa, viviendo en una nueva casa en Baltimore, trabajando directamente con los equipos de Johns Hopkins en refinamientos del tratamiento. Ricardo había intentado contactarme varias veces a través de abogados, argumentando que merecía una porción de las ganancias de la patente porque habíamos estado casados cuando la desarrollé. Mi respuesta, a través de mi propio equipo legal, había sido simple. El trabajo se había desarrollado completamente con recursos del instituto, usando mi expertise personal desarrollada durante una carrera de 16 años que precedía nuestro matrimonio, y él había formally renunciado a cualquier participación en mi futuro cuando decidió que no podía manejar una esposa enferma. El mes pasado, Time Magazine me había incluido en su lista de 100 personas más influyentes con un artículo titulado La científica que curó su propio cáncer. La foto me mostraba en mi nuevo laboratorio, con el cabello que había crecido de vuelta más grueso que antes, sonriendo junto a algunos de los primeros pacientes que habían recibido el protocolo H. En la entrevista, cuando me preguntaron sobre superar los desafíos personales durante mi investigación, había dado una respuesta que ahora se había vuelto mi frase signature. A veces los momentos más oscuros nos dan la claridad más brillante, no solo sobre nuestro trabajo, sino sobre las personas que realmente nos apoyan. No mencioné a Ricardo por nombre, pero cualquiera que siguiera la historia sabía de qué estaba hablando. A veces, la medicina más poderosa no es la que cura tu cuerpo, sino la que cura tu perspectiva sobre quién merece estar en tu vida cuando estás en tu momento más vulnerable. Y a veces, desarrollar una cura para tu enfermedad te ayuda a identificar las relaciones que también necesitaban ser curadas, mediante la separación.